La empresa social del Estado, Hospital Santa Isabel del municipio de San Pedro de los Milagros, es una institución que ofrece servicios de salud de primer nivel de complejidad, intramurales, extramurales y especialidades clínicas a la comunidad local y de la región del norte cercano de Antioquia, con oportunidad, calidad, eficiencia, idoneidad, seguridad y humanización en la prestación de los servicios de salud, con un enfoque primordialmente orientado a la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el fomento de los estilos de vida saludable, aplicando el uso de las tecnologías de vanguardia, que contribuyan con el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios. Ofrece a la comunidad servicios integrados de salud con calidad humana y ética, por medio de un talento humano competente y sensible frente a las necesidades de las personas. Queremos darle la bienvenida a todos los oyentes de La Voz de San Pedro, también a todos los televidentes que nos ven por San Pedro TV y nos acompañan en una nueva emisión del programa institucional de la ESI Hospital Santa Isabel para tratar temas de interés general para la comunidad en relación con la salud física y mental. Mi nombre es Juan Pablo Escobar y estaré con ustedes en este espacio. Bueno, y en este primer programa del mes de diciembre, en nombre de la ESI Hospital Santa Isabel le deseamos una feliz Navidad a la comunidad sanpedreña. Esperamos que disfruten en compañía de sus seres queridos, amigos y familiares, que tengan unas felices fiestas y recuerden un excelente comportamiento. Ahora metiéndonos en nuestro tema, los trastornos alimenticios afectan la salud desde diferentes ámbitos. Involucran aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales. Por tanto, es de suma importancia darle un manejo adecuado a estos trastornos con la orientación de un profesional. Hoy nos acompaña entonces en Saludamos Rudestela Tamayo Jaramillo, psicóloga en salud pública del municipio, con quien estaremos hablando de este tema. Ruth, bienvenida de nuevo, qué bueno tenerla en la cabina de La Voz de San Pedro 88.4 FM, tratando todos estos temas interesantes para nuestra comunidad. Muy buenos días para todos y todas. Para mí también es un placer estar nuevamente acompañándolos. Ruth, metámonos entonces con nuestro tema del día de hoy, trastornos alimenticios. ¿Qué son los trastornos alimenticios? Bueno, cuando hablamos entonces de los trastornos alimenticios, vamos a partir de que son trastornos o, como su nombre lo dice, afecciones médicas. No se consideran como un estilo de vida, porque ahora revisamos un poquito más el por qué no. Afectan la capacidad del cuerpo para obtener una nutrición adecuada, provocando problemas de salud, como enfermedades a nivel cardíacas y renales, otras enfermedades o incluso hasta la muerte. Los trastornos de la alimentación son afecciones graves que se relacionan con las conductas alimenticias, que afectan negativamente la salud, emociones y capacidad de desempeñarse en áreas importantes de la vida. También tenemos otros conceptos como son aquellos trastornos de alimentación, valga la redundancia, pero es muy importante que vamos teniendo en cuenta como cuál es nuestro tema central, donde se caracterizan por fijar excesivamente la atención en el peso, o sea, cuánto perdemos o cuánto subimos de peso. La figura corporal y la comida, o sea, están esos tres componentes ahí muy importantes. Recordemos también que cuando hablamos un poquito de qué incide, que ahora vamos a revisar esas causas, tenemos que mirar esos estándares de belleza que nos han ido vendiendo, ¿sí? Que hablamos de los medios de comunicación, desde las mismas familias y desde otros entornos sociales en los que nos desenvolvemos y otros componentes muy importantes que ahora los vamos a revisar más a fondo. Estas conductas pueden tener una repercusión considerable en la capacidad del cuerpo para obtener todos aquellos nutrientes necesarios, pueden causar daños en todos los sistemas, corazón, aparato digestivo, huesos, dientes, en la boca y derivar otras enfermedades. Obviamente van acompañadas también de otras enfermedades que revisaremos. Con frecuencia estos trastornos se manifiestan en la adolescencia, pero ya eso ha ido variando. Ya pensamos que solamente era el adolescente. Ya tenemos casos puntuales, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel mundial, donde este trastorno se está presentando inclusive en niños de 6, 7, 8, 9 años. Entonces miremos que es un trastorno que afecta a toda la población. Hay una población que se ve mucho más afectada, por eso es tan importante darle un abordaje, no solamente desde el tema de alimentación, cuando hablamos del campo de las nutricionistas, sino también desde la parte médica y esos componentes psicológicos que hay allí en estos trastornos.
Ruth, antes de meternos un poquito con el tema de los tipos de trastornos, ¿en qué se diferencia un trastorno de una enfermedad? Bueno, cuando hablamos entonces de trastorno, sí, hablamos de temas más conductuales, o sea, hay componentes desde la parte física, y también está el componente emocional y el componente cognitivo y social. Sí, pero igual, esos trastornos, lo que pasa es que desde el DSM, que es, digamos, nuestra guía a nivel de salud mental, hablamos de trastornos como tal. ¿Sí? Hay episodios, hay crisis, entonces digamos que la diferencia está más como en la clasificación que hacemos para poder determinar y revisar todo el componente psicológico, o sea, no podemos dejarlo solamente desde la parte médica, sino que también hay unos componentes psicológicos y sociales, o sea, mucho más amplios, que si no le damos el abordaje adecuado, se va a quedar solamente desde la revisión que se hace desde la parte médica. Entonces, por eso mire que revisamos un poquito, ¿sí? ¿Qué acontece desde la parte médica, social, la parte psicológica? Porque todos están relacionados. Entonces, desde el DSM, digamos que los clasificamos como trastornos más que como enfermedades. La enfermedad, digamos, tiene un componente un poco diferente, pero cuando hablamos de trastornos nos referimos a lo que está relacionado desde nuestro guía o nuestro mapa, que es el DSM. En este momento está el DSM-5 revisado, ¿cierto? Que ahí está la clasificación, las características, síntomas y todo el componente que conlleva, no solamente de la parte médica, sino también psicológica y psiquiátrica. Bueno, ya sabiendo entonces estas diferencias entre un trastorno y una enfermedad, ahora sí metámonos un poquito con los tipos de trastornos alimenticios. ¿Cuáles son los tipos de trastornos alimenticios, Ruth, hoy en nuestro programa Salud Damos? Bueno, vamos a revisar hoy 3 tipos muy importantes, ¿sí? Lo que es la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno alimentario compulsivo. Aunque obviamente hay como otros subgrupos, pero lo importante es que tengamos en cuenta como estos 3 para no de alguna manera confundirnos un poco, pero obviamente existe, cuando revisamos esa clasificación que hay, cuando nosotros hacemos el diagnóstico desde el DSM-4, que es nuestra guía, hay unas variaciones, pero desde que tengamos claridad frente a estos 3, que lo importante es que identifiquemos y que los papás, los mismos docentes, amigos, tengan claridad frente a estos 3 para que también cuando revisen y cuando tengan a alguien cerca, que no confundan el que esté llevando una dieta adecuada para mantener una buena salud física o para mantener un peso adecuado, porque también recordemos que el tema de la obesidad es un tema del que tenemos que irlo revisando, porque hay muchos componentes allí desde la salud física, el daño que causa, y también los componentes que hay desde la parte psicológica, pero el mantener un peso ideal no puede rayar o pasarse allá a hablar de un trastorno a nivel de alimentación, como son estos 3. Ruth, ¿cuáles son las causas entonces de estos trastornos de los que nos hablaste anteriormente? Bueno, antes de revisar un poquito las causas, revisemos como un poquito cada uno de ellos, creo yo. ¿Los tipos? Sí. Perfecto. Listo. Entonces, el primer trastorno dice el trastorno alimentario compulsivo, y hablan de atracones de comida, es decir, comer sin control. Las personas con trastorno por atracón siguen comiendo incluso después de estar saciadas, o sea, después de estar llenas, de sentirse insatisfechas con lo que han comido. A menudo comen hasta que se sienten muy incómodas, o sea, ya han comido tanto que se sienten demasiado llenas, empieza a generarse un malestar, entonces vienen también a nivel emocional sentimientos de culpa, vergüenza y angustia. Darse atracones de comida con demasiada frecuencia puede causar aumento de peso y obviamente obesidad. Pero ¿qué pasa? Digamos que luego viene este otro trastorno, que es la bulimia nerviosa. Las personas con bulimia nerviosa también tienen periodos de atracones, o sea, ya pasa, digamos, del que come compulsivamente, empieza a tener sentimientos de culpa, además que el comer más de las calorías que nosotros requerimos para mantener un peso ideal, pues obviamente estamos arriesgándonos a tener obesidad. La persona con bulimia nerviosa entonces come de una manera compulsiva, come más de lo que requiere, come más allá de saciarse, pero luego empiezan lo que son las purgas
o empiezan a provocarse o a inducirse en el vómito, porque lo que no quieren es que esos alimentos estén en su cuerpo, haga todo el proceso de metabolismo y obviamente aumenten de peso. Entonces empiezan a recurrir a técnicas como es inducirse en vómito, tomar purgantes o laxantes, provocándose entonces en algunos casos vómitos o en el caso de los laxantes diarrea. También pueden hacer ejercicio en exceso porque lo que quieren es quemar esas calorías para no subir de peso, ayunos demasiado prolongados, y empiezan entonces a tener poco peso o inclusive a veces ni siquiera les da resultado. Entonces ya pasamos de comer de una manera desaforada, no comer de una manera adecuada, a lo que comemos, tratar de sacarlo a nuestro cuerpo antes de que empiece de alguna manera a subir, a aumentar de peso. Y viene otra que es la anorexia nerviosa. ¿Qué pasa con la anorexia nerviosa? Las personas entonces evitan los alimentos. Aquí hablamos de un ayuno total, ¿cierto? Encontramos casos donde pueden pasar todo el día con una rodaja de tomate, o en la mañana comerse unas galletas y en la tarde o dosificar un paquetico de galletas para todo el transcurso del día, ¿cierto? Ya hablamos de personas que no están comiendo absolutamente nada. Evitan los alimentos, restringen severamente los alimentos o comen cantidades muy pequeñas de esos alimentos. Pueden verse a sí mismas con sobrepeso. Aquí entonces ya hablamos de una distorsión de su figura corporal. Pueden estar... Por más muy delgadas que estén, van a verse entonces. Exacto. Me miro al espejo y no me gusto porque me estoy viendo, así tenga 30 kilos de peso y así esté en los huesos, como dicen las mamás, se ve que tiene demasiado. Entonces todos los días se convierte casi que en una carrera contrarreloj de cuánto estoy pesando, cuánto disminuí con respecto a ayer. Inclusive empiezan a tener, a estar tan pendientes de lo que consumen, que empiezan a revisar cuántas calorías tiene cada alimento que se come. Sí, y saben más, inclusive a veces, desde el aprendizaje y desde el poder buscar toda esta información, terminan aprendiendo muchas veces más que las mismas nutricionistas, porque saben todo el componente calórico que tienen, para qué sirve esto, para qué aquello, pero la intencionalidad ahí, digamos, es perder peso. O sea, todos los días perder peso, ni siquiera mantener el peso, porque hablamos entonces que si fuese mantener el peso, yo puedo pensar que hice una dieta, quería bajar 4 kilos, bajé los 4 kilos, pero ya empiezo a tratar de mantener ese peso. Sí, las personas entonces con trastornos de alimentación, digamos, por eso está el riesgo, además de desnutrirse, está el riesgo de que todos los sistemas empiezan a fallar y en muchos casos han terminado con la muerte. Ruth, rápidamente pasemos a cuáles entonces son esas causas que te había preguntado sobre estos trastornos alimenticios. Bueno, hablamos entonces que existen muchísimas causas, entre ellas está la parte genética y biología. Algunas personas pueden tener genes que aumentan el riesgo de presentar trastornos de alimentación. Los factores biológicos, como cambios en las sustancias químicas del cerebro, pueden tener una función en los trastornos de la alimentación. Y desde la parte psicológica y emocional, las personas con trastornos de la alimentación pueden tener, o sea, pueden haber de base trastornos psicológicos y emocionales que contribuyen al trastorno. Por ejemplo, baja autoestima, perfeccionismo, comportamientos impulsivos y relaciones problemáticas. Por eso es tan importante revisar que siempre tras un trastorno de alimentación hay algo más allá, frente a la persona querer perder peso. Ya más psicológico. Bueno, Ruth, es importante entonces hacer énfasis en esos signos de alarmas, por ejemplo, a los que deben estar atentos nuestros oyentes. ¿Cuáles serían esos síntomas de estos trastornos? Bueno, cuando hablamos de los síntomas de trastornos de alimentación, hablamos entonces, vamos a separarlos como hicimos cuando explicamos un poquito esos tres más principales. En los trastornos de alimentación compulsiva, donde hay atracones de comida, incluyen comer cantidades inusualmente grandes de alimentos en un periodo de tiempo específico, o sea, en un tiempo muy corto. Entonces abrió la nevera y encontró un pastel gigante y se comió todo el pastel. O sea, después no logra, a pesar de que se siente llena, ve y encuentra por allá una jarra de jugo, se tomó toda la jarra de jugo. Tema de ansiedad también. Exacto.
Exacto. Por eso está siempre asociado a algunos temas psicológicos como ansiedad, depresión, baja autoestima, falta de asertividad, falta de habilidades sociales. Sí, hay un montón de componentes y por eso cuando hablamos de la intervención debe ser un grupo interdisciplinario. Está la parte psicológica, está la parte psiquiátrica, está la parte nutricional, la parte médica, porque sabemos que todos los sistemas empiezan a fallar, entonces hay que empezar a revisar todo. O sea, no podemos trabajar de una manera aislada porque realmente no va a dar un buen resultado. Otros, por ejemplo, comer incluso cuando se está lleno, no se tiene hambre, comer rápido durante los episodios de atracones, o sea, casi que es en un segundo desocupó el plato. Comer hasta que esté incómodamente lleno, comer solo o en secreto para evitar la vergüenza. Casi siempre entonces buscan espacios aislados donde no sea evidente, donde los demás no se den cuenta que está comiendo de una manera desaforada y exagerada. Sentirse angustiado, avergonzado o culpable por su alimentación. ¿Sí? Si lo hace de una manera secreta porque no quiere ser señalado ni criticado, después vienen sentimientos de culpa, ¿cierto? Recordemos que la conducta de comer es una conducta, es un comportamiento, pero cuando hablamos de la parte emocional, entonces aparecen sentimientos de culpa, de arrepentimiento, de vergüenza. Y también la parte cognitiva, cómo funcionamos los seres humanos, ¿cierto? ¿Qué pienso yo frente a lo que estoy haciendo? ¿Por qué lo hago? Le recordamos a nuestros televidentes de San Pedro TV y a nuestros oyentes de La Voz de San Pedro que hoy nos encontramos con Ruth Estela Tamayo Jaramillo. Ella es psicóloga en salud pública, con quien estamos tratando trastornos alimenticios. Ruth, contémosle en este bloque de nuestro programa a todas las personas quién está en riesgo de sufrir entonces un trastorno alimenticio. Bueno, cuando hablamos entonces de los riesgos que se presentan frente a este trastorno, hablamos que cualquier persona puede estar en riesgo, pero obviamente tenemos población con muchísimo más riesgo. Por ejemplo, personas con antecedentes familiares. Se ha encontrado que hay una probabilidad significativamente mayor de que los trastornos de alimentación ocurran en las personas cuyos padres o hermanos hayan presentado un trastorno de este tipo, y a veces inclusive por aprendizaje vicario. ¿Qué es el aprendizaje vicario? Yo aprendo viendo al otro. Entonces, si yo vivo en una familia donde todo el mundo está pendiente del peso, donde la mamá está diciendo que está muy gorda, que no tiene los 90, 60, 90, y la niña adolescente de 17, 18 años también todo el día va 5 o 6 horas al gimnasio y llega y revisa la manzana o revisa esto engorda, menos arroz. Se fijan en las etiquetas a toda hora. Y además la televisión y los medios me están vendiendo a mí que lo único bonito y hermoso es la delgadez. Sí. Tenemos niños allí, por eso ya tenemos pequeños de 6, 7 años donde están desarrollando este trastorno, porque por el referente que hay, y además van a la institución educativa, ya le están diciendo gorda, le están diciendo buñuelo. Sí. ¿Qué sucede? Desde ese aprendizaje vicario, desde ese entorno familiar, esos entornos sociales de los que ahora hablábamos un poco, el referente que yo tengo es que yo no soy una persona valiosa, importante, hermosa, si no cumplo con esos estándares de belleza establecidos. Entonces hablamos de el tema familiar, también desde otros trastornos de salud mental, desde esos riesgos. Las personas con un trastorno de alimentación suelen tener antecedentes de trastornos de ansiedad, depresión o un trastorno obsesivo compulsivo. Están asociados. ¿Sí? Todo está asociado. Exacto, por eso es tan importante ir buscando, que no es solamente pensar en el trastorno de alimentación, en la delgadez, en la restricción de la dieta, en que está teniendo días enteros en que no está comiendo, sino que también hay otros factores allí asociados, como son trastornos de ansiedad, niños, por decir, con demasiadas exigencias académicas, con demasiadas demandas que le está haciendo el adulto, donde empiezan a desarrollar el perfeccionismo, todo tiene que ser perfecto. El trastorno obsesivo compulsivo está también muy asociado a lo que son los trastornos de alimentación. Dieta y hambre. Cuando empezamos con ciertas dietas, la intención de la persona no es terminar con un trastorno de alimentación, pero finalmente, esto me está dando resultado. Y al principio yo sentía mucha hambre, es que ya no siento hambre. No, y si pude perder 5 kilos, ya puedo perder otros 5. Y no, todos los días estoy más delgada, significa que se convirtió casi que en un reto para esa persona el ir perdiendo peso y demostrarse a sí misma que puede que no sea muy competente en otras áreas,
pero en esto estoy siendo competente y estoy sintiendo control sobre mí misma. No puedo controlar muchas cosas que acontecen con mi vida, pero esto sí. Entonces mire todos los riesgos y todo lo que hay asociado. No podemos pensar en un factor solo o en una situación puntual. Es que no quiere comer, es que nada le gusta. Se han encontrado casos, por ejemplo, donde inclusive la misma situación, yo no tengo con qué pagar el arriendo, pero no tengo con qué mercar. No. Pagué los servicios, debo dejar los otros dinero para los otros gastos, y la persona entonces termina restringiendo la alimentación a la cual está acostumbrada y que obviamente necesita, ¿cierto? Esas 3 comidas tan importantes. Los nutricionistas hablan de inclusive de 5 dosificadas y con todos los componentes nutricionales, en fin, pero yo tengo que restringirla por un factor económico. Esa persona también, hemos tenido casos donde esa persona termina con un trastorno de alimentación. Yo ya me di cuenta que no era necesario comer. Empecé a perder peso y yo, no, estoy perdiendo peso. Y continúa, y después dice, ya no me da hambre, o empieza a sentir repulsión por la comida. Entonces, lo que come le da ganas de vomitar, o yo veo la comida y veo a la gente comiendo y siento asco de esas personas, porque la vida no puede ser todo el tiempo estar comiendo. Sí, entonces mire cómo una cosa va llevando a la otra, y es tan importante ir revisando que no podemos pasar esos límites de hacer una dieta adecuada, porque la dieta es importante, desde luego, para mantener una buena salud. Más que pensar en perder peso, es pensar en mantener una buena salud, y que obviamente esas dietas que estamos haciendo no sea un factor de riesgo frente a desarrollar un trastorno de alimentación. Ruth, pasemos a nuestro tema, a nuestra parte de diagnóstico. Contémosle a toda nuestra comunidad cómo se diagnostican entonces los trastornos alimenticios. Bueno, debido a que los trastornos alimenticios pueden ser muy graves, es importante buscar ayuda ante una situación. ¿Cómo se diagnostica? Analizar la historia clínica y preguntar sobre los síntomas, ¿sí? No dejarlo solamente está perdiendo peso, descartar cualquier otra patología, que eso lo hace el médico, que no sea esa pérdida de peso por unos factores a nivel médico, sino que realmente tenga este componente de un trastorno de alimentación. Es importante ser honesto sobre los comportamientos alimenticios. La persona, obviamente, aunque a veces es difícil que el adolescente reconozca, o que la persona reconozca que tiene un trastorno de alimentación. No es que yo cuando tenga hambre como, es que yo lo que quiero es perder un poco de peso y no más. No sé por qué mi mamá dice que yo estoy teniendo problemas con la alimentación. Y también la actividad física exagerada. Recordemos que también está asociada a hacer actividad física en exceso. Hacer un examen físico y médico, solicitar análisis de sangre y orina para descartar otras posibles causas de esos síntomas, pedir otras pruebas para ver si tiene algún otro problema de salud causado por el trastorno alimenticio, y también buscar, después de descartar toda la parte médica, buscar el acompañamiento nutricional, y también el acompañamiento psicológico para revisar si de pronto es un tema de ansiedad, hay una depresión, hay un trastorno obsesivo compulsivo de base, porque entonces tendríamos que trabajar no solamente con el trastorno de alimentación, sino también qué lo está causando. No podemos quedarnos en una sola cosa. Entonces, por eso es importante ese equipo multidisciplinario que nos ayude precisamente a abordar estos trastornos. Bueno, y toda nuestra comunidad debe estar a la expectativa, entonces, si ya hablamos de todo este tema de trastornos alimenticios, ¿cuál es el tratamiento? Es decir, ¿cuál es el proceso que debe seguir una persona que está en estos momentos con un trastorno alimenticio? Bueno, primero tener en cuenta que debe ser a nivel individual. Cada persona obviamente requiere un tratamiento diferente. Así algunos coincidan, pero no es lo mismo empezar a revisar un tratamiento para un niño de 6, 7 años, para una persona de 20 años, para uno de 30, 40, porque como tenemos que revisar esos factores de riesgo y esos factores de protección que hay allí, esos desencadenantes frente a ese trastorno de alimentación, entonces tenemos que trabajarlo desde la parte individual. Hablamos entonces de la psicoterapia individual, grupal o familiar. ¿Recuerdan el caso que les puse cuando toda la familia está implicada en esa restricción de alimentación, en estar supervisando las calorías, en tener inclusive cierta aversión por las personas que tienen un poco más de peso, digamos, de lo que está establecido? Entonces hay que pensar en la terapia individual, familiar e inclusive social, cuando hacemos intervención, por ejemplo, con un grupo de estudiantes, porque tenemos casos
de estudiantes que están desarrollando o han desarrollado el trastorno, ¿cierto? ¿Qué piensan sobre sí mismas, la imagen que se tiene, el tema de la autoestima? Entonces también involucrar, entonces hablamos de un trabajo social, psicoterapia individual, grupal o familiar, donde se incluyan enfoques cognitivos, conductuales, o cada psicólogo obviamente tiene sus propios métodos que ayuden a identificar y cambiar los pensamientos negativos. Sí, también ayudar a desarrollar habilidades de afrontamiento y cambiar patrones de comportamiento, no solamente comportamientos a nivel de la alimentación, también desde otras esferas donde la persona se desempeña. Por eso es tan importante ir más allá de dejó de comer, porque recordemos que allí hay una distorsión de la imagen, ¿sí? Esa autoimagen, cómo está en ese momento en esa persona que está teniendo un trastorno de alimentación. Hay una distorsión de su imagen, donde logra ver y donde ve que siempre tendrá sobrepeso. Lo que hablábamos ahora un poco, él se mira al espejo y se ve, y nunca será suficiente, ¿cierto? Porque hay un proceso cognitivo allí, hay un tema emocional y obviamente hay un tema conductual, que es la alimentación o esas dietas o el no alimentarse, el no ingerir ningún tipo de alimento, donde obviamente ese trastorno va a continuar. Bueno, y ahora en nuestra parte de Salud Damos, contémosle, Ruth, a nuestros oyentes la parte de la prevención. Es decir, ¿es posible prevenir los trastornos alimenticios para contarle a toda nuestra comunidad? Efectivamente, cuando hablamos de esos factores, un poco de protección, ¿sí? Cuando hablamos de que a los niños hay que empezar a trabajar en la autoestima desde mucho antes de nacer, cuando revisamos un poco y tenemos que trabajar de una manera mancomunada con los medios de comunicación, que nos están vendiendo desde la belleza, desde que solamente la delgadez es bonita, es lo que vende, es lo que llama la atención, adolescentes, el tema del modelaje. Recordemos que en el modelaje se ha visto muchísimos y se ven muchísimos casos de trastornos de alimentación, donde muchos modelos han perdido la vida porque hablan de una talla 6, de una talla 4, y recordemos que si vamos a aterrizar eso a la realidad, solamente ellas tienen esas tallas. Sí, entonces se está tratando inclusive de cambiar desde toda la parte social, desde los medios de publicación, desde lo que venden las mismas revistas, desde lo que los cánones de belleza establecidos, que la delgadez lo único que causa son enfermedades realmente, ¿sí? No queriendo decir que una persona delgada, la delgadez extrema. Extrema, exacto. Y que tenemos que vender que cualquier talla no nos habla de una persona que sea fea, que no sea hermosa, que no sea llamativa. Mire, revisemos un poco el tema de la moda. ¿Qué dificultad tenemos muchas veces las personas de encontrar ropa bien diseñada, ropa hermosa para las tallas un poco más grandes? O sea, usted encuentra talla 6, 8, cuando mucho, hasta la 10. Inclusive en nuestro país tenemos ese problema, inclusive no tendría por qué haberlo. Almacenes que se especializan en tallas grandes, no tendría por qué haber como esa especie de diferencia. Entonces eso es lo que nos están vendiendo. Entonces cuando hablamos de esos factores de protección, es empezar a cambiar un poco todo lo que tiene que ver con cómo nos han vendido la imagen de lo hermoso, de lo bonito, asociado a la delgadez, y ni qué decir a la delgadez extrema. ¿Sí? Lo que reforzamos en casa, cómo estamos educando, criando, cómo estamos fortaleciendo a nuestros niños y niñas lo que es todo el tema de la autoestima, que yo no valgo por tener una talla 4, sino que mi valor está en que soy persona, en que soy inteligente, en que soy un ser valioso, en todas las cualidades que yo tengo. Y las mamás todo el tiempo, siga comiendo y verá cómo va a terminar como tal persona. Es que ya no se sienta y no que rueda, ¿cierto? Ese tipo de expresiones que tenemos. Bueno, sabemos que nuestro tiempo en medios es muy corto, se nos acaba el tiempo de esta misión. Entonces invitamos a todos los oyentes y a todos nuestros televidentes que requieran mayor información a que se acerquen a las sedes del hospital para brindarles el acompañamiento personalizado y acorde a cada caso, en este caso también en Salud Pública del municipio. Ruth, como siempre, es muy grato tenerte en Salud Damos. Te agradecemos por tu participación, es muy valioso que compartas tus conocimientos con la comunidad. Con muchísimo gusto. Feliz día para todos y todas.
Bueno, desde la ESI Hospital Santa Isabel hacemos un llamado especial a nuestros oyentes. Recuerden que si usted experimenta síntomas respiratorios tales como tos con flema por más de 15 días, pérdida de su peso corporal, sudoración que se incrementa en las noches, acuda de inmediato a nuestras sedes y pida su cita médica. Una campaña que hemos venido reiterando todo este semestre para contribuir con el mejoramiento de la salud de los sanpedreños. Además, hacemos una invitación especial a la comunidad durante estas festividades. El buen comportamiento garantiza el bienestar suyo y de sus seres cercanos. Celebremos con respeto y con responsabilidad. A Ruth, nuestra invitada, le reiteramos nuestro agradecimiento, a Sammy Correa, quien nos acompañó en el control, a Libardo en la cámara de San Pedro TV y por supuesto a todos los oyentes y televidentes que nos sintonizaron el día de hoy. Le recordamos que todos los jueves a las 9:30 de la mañana tenemos una cita con la salud y desde la ESI Hospital Santa Isabel los esperamos en Saludamos. Estuvo con ustedes Juan Pablo Escobar Guarín. Feliz jueves. La empresa social del Estado Hospital Santa Isabel de San Pedro de los Milagros presentó Salud Damos. Los esperamos dentro de 8 días para contarles sobre los programas de salud que se desarrollan para la comunidad. Salud Damos, un programa hecho para usted. La empresa social del Estado, Hospital Santa Isabel del municipio de San Pedro de los Milagros, es una institución que ofrece servicios de salud de primer nivel de complejidad, intramurales, extramurales y especialidades clínicas a la comunidad local y de la región del norte cercano de Antioquia, con oportunidad, calidad, eficiencia, idoneidad, seguridad y humanización en la prestación de los servicios de salud, con un enfoque primordialmente orientado a la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el fomento de los estilos de vida saludable, aplicando el uso de las tecnologías de vanguardia,
que contribuyan con el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios. Ofrece a la comunidad servicios integrados de salud con calidad humana y ética por medio de un talento humano competente y sensible frente a las necesidades de las personas.